Yo estoy haciendo cine desde el 60, de manera que el instituto es como nuestra alma mater, ¿no? Sin el instituto es muy difícil hacer películas y por lo tanto tengo relaciones con el instituto desde mi primera película hasta la última. En alguna oportunidad lo dirigí además en la época de Alfonsín, en los 6 años que duró el gobierno de Alfonsín, yo fui director del instituto y esta es toda mi relación. En esa época todo era un poco más autocrático, ¿no? Hoy día tal vez porque el mismo crecimiento del cine ha determinado un cambio de paradigmas y de sistemas, pero hasta la década hasta hace muy poco tiempo, tal vez menos de 5 años, ¿no? El instituto se manejó siempre de una manera autocrática. Recién en la época, desde la aparición de los gobiernos de los últimos años, se ha formado un sistema de selección, en fin, que no sé si es mejor o peor que el otro, pero sé que es más difícil, que complica un poco más a los... Antes era cosa de pasar por la puerta, tocar el timbre, presentar un proyecto, y era muy difícil que se lo rechazaran, ¿no? Ahora, en cambio, hay todo un mecanismo administrativo bastante más complejo y no sé si comprensible. O sea, que usted no diría que por ahí es mejor. Yo prefiero el otro sistema, que fue el sistema que me permitió a mí hacer 10 películas sin tener nada en el bolsillo, claro, ¿no? Claro. Yo creo que pedirle a un director de cine que matematice su mentalidad de manera de presentar declaraciones juradas y contabilidades, etcétera, es tal vez el síntoma de un país más real, más moderno, más poblado. Antes no había, como ahora, 100 películas por año. Claro. Cuando antes el número de películas no superaba las 30 películas por año. Sí. Y digamos que había dinero para todos. Hoy día me parece que hay demasiada gente que pide y de alguna manera hay que organizarlo, y aunque yo no esté de acuerdo, es probable que no haya otra manera. Claro. Era un ómnibus censura en aquel momento, claro, o un tanque censura. Yo no conozco el cine argentino hasta el año 83 sin censura, ¿no? Recién Usted en ese año ya empezó en el Instituto de Cine. Bueno, no es porque yo haya empezado. La censura se terminó con el gobierno de Alfonsín. Se disolvieron los entes de calificación cinematográfica, se creó un sistema de protección de la minoridad, nada más, ¿no? Pero digamos que hasta ese momento, desde que yo empecé a hacer cine hasta el 83, se manejaba, que dejé de hacer cine, claro. Con lo cual creo que la censura me perseguía a mí especialmente, sí. Porque cuando yo dejé de hacer cine se acabó la censura. Bueno. Pero en fin, hasta el 83 no conozco el cine argentino sin censura, y en algún momento hubo 2 tipos de censura: una censura por moral, digamos, y una censura por ideología, claro, ¿no? Claro. La década del 70 especialmente, y a fines de los 60 y de los 60 también, cuando yo hice Don Segundo Sombra o Rosas o El sartén por el mango, en esa época había una doble censura, que era la del ente de calificación cinematográfica por un lado y la censura militar por el otro. Claro. Guión, película, todo atravesaba ese
ese camino negro, ¿no? Desde el guión, no sé si los militares leían los guiones, claro, pero no lo cierto es que los teníamos que presentar. Ajá. Y después teníamos que llevar la película. Yo recuerdo haber visto 2 de mis películas junto a 300 o 400 militares de alta gradación en el Ministerio de Guerra, en el más absoluto silencio, y yo esperando en todo momento que me tire una granada, una bomba. Me imagino la situación. Ya de por sí que era más que un comentario. Estrenar la película, de estrenarla en esa situación debe ser bastante. Claro. No le vamos a cortar un solo fotograma, solo lo vamos a fusilar. Muchos de los que hacían cine en esa época, Solanas, Getino, etcétera, por cierto que no pasaban por él, porque lo hacían un poco subterráneamente el cine. Claro. Pero si uno recurría al instituto, tenía que someterse a ese tipo de cosas. Yo vi mi película Rosas junto con más de 300 militares en un silencio sepulcral. Cuando terminó la función, nadie se movió. Yo no sabía qué hacer porque yo estaba en primera fila y todos los demás estaban atrás. De repente me puse de pie. En ese momento se levantaron todos a la vez, con lo cual resonó un ruido de, casi diría, de espuelas en todo, el cine que había en el Ministerio de Guerra. Entonces yo no sabía qué hacer. Empecé a caminar y bueno, mientras caminaba, estos 350 oficiales me seguían y me empujaban, digamos, de alguna manera, hacia una oficina. Hacia una oficina. La oficina esa. Vos esperabas que se hacía de superaba la salida. Vaya tranquilo. Al llegar a la oficina del propio ministro de Guerra, fui atendido por un general, yo recuerdo el nombre, general José Rafael Herrera, ¿no? Y este hombre hizo así. En ese momento a mí se me ocurrió decirle, ¿se acuerda de un soldado que una vez le dijo: el regimiento de granaderos a caballo debería llamarse regimiento de caballos a granaderos? ¡Antín!, me dijo él. Había sido mi jefe en el regimiento granaderos donde yo hice la construcción, ¿no? Gracias a eso estrené la película. Yo no pude filmar Adán Buenos Aires, que fue un proyecto que me quedó pendiente. Del libro de Marechal, porque yo presenté un guión en el instituto, y primero censuraron al autor que era peronista. Marechal fue secretario de Cultura del gobierno peronista, y después no lo pude, cuando los convencí de que no había razón, que los tuve que convencer que cuando Marechal había escrito esa novela no era peronista todavía. Claro. Con ese argumento los convencí, pero ahí vino el segundo problema, que eran las listas negras. Primero era de los autores, después venía de los actores, y yo tenía en la lista negra a todos los actores que tenían la película. Tenía Pepe Soriano, tenía Héctor Alterio, todos estaban en la lista negra, así que me dijeron cambia el elenco, y yo dije, bueno, ya no los podía convencer, ya no podía cambiar todo el elenco, y decidí no hacer la película. Claro. Eso también fue suprimido por la democracia del 83. No sé si todavía rige. ¿La lista negra? No sé si todavía rige la extinción de las listas negras. No sé si no han vuelto. Puede ser que haya una lista para un lugar y otra lista para... Una lista gris. Claro, una lista gris. Depende para dónde... Lista gris o listita negra. Sí.
Mire, hasta el 83 todo fue bastante parecido, y yo hablo de muchos años antes. Yo empecé a hacer cine en el 60, claro, ¿no? A mí me tocaron casi todos gobiernos militares durante yo mis películas, todo. Y salvo, en fin, y esto en esa época, en una primera época no había listas negras de autores, de actores, había una cierta tolerancia, digamos. La lista negra fue apareciendo a medida que las cuestiones ideológicas en Argentina empezaron a manifestarse más fuertemente, ¿no? Pero en esa época, imagínense, además tampoco los autores, Cortázar hoy no, en la época del 70 Cortázar está absolutamente reprohibido, claro, ¿no? En el 60 Cortázar no sabían quién era. La generación a la que yo pertenezco sacó el cine de estudios, lo sacó de los estudios que Argentina Sonofilm, Lumiton, Baires, etcétera, sí, lo sacó de ese cine y sacó además el cine hecho en decorados y empezó a filmar un poco de una manera absolutamente independiente de todo sistema institucional, digamos, ¿no? Entonces todas las películas de esa época fueron producidas por gente que no pertenecía a la industria, o dirigidas por gente que no pertenecía a la industria, como es mi caso. El cine era francamente independiente en esa época, como empieza a serlo de nuevo ahora. Claro. Hoy día uno, cuando va a una distribuidora, tiene que meterse en un mundo misterioso en el cual nunca sabrá si su película fue o no un éxito, ¿no? De manera que yo creo que todo ha cambiado, y todo ha cambiado porque las dificultades, digamos, lo único que no es posible es impedir que la gente fabrique películas, ¿no? Claro. Si a la gente le ponen inconveniente, finalmente la gente se corre al costado y sale y se margina. En fin, en este momento hay una cantidad de gente, sobre todo estudiantes de cine, que se han marginado de todo criterio institucional, tanto de distribución como de exhibición, como de producción. Bueno. Sí. Tengo que hacer un pequeño descuento porque hay una pregunta que no me hizo. ¿Cuál? Hay una me dijo que ya estaba contestada. Ah, no, la que me pregunta que ya estaba contestada. Esa no se la puedo cobrar. Esa de 2x1, bueno. Muchas gracias. Que era la pregunta de las producciones. Pero bueno, muchas gracias por recibirnos. La verdad que fue muy amable ustedes con nosotros.